Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes en esta sesión dedicada a la presentación de libros. En primer lugar, quiero agradecer a la gente de la organización del Congreso, del coloquio, a la gente de la Universidad Nacional de La Pampa, especialmente a Paola, a Laura y a Marta, a Leso. Hoy nos van a presentar sus libros distintos colegas de distintas universidades del país, como son Claudia Fernández y Graciela Sechín, de la Universidad Nacional de La Plata. Luego voy a presentar yo mi libro que editamos junto a Raquel Miranda. En tercer lugar va a hacer su presentación Constanza Filócomo, de la Universidad Nacional de Bahía Blanca, y por último María Angélica Fierro, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que va a presentar su traducción del Fedro. La última expositora avisó previamente que no va a poder asistir, que es Larisa Rodríguez Sattler, así que seremos 4 expositoras en este caso. Si les parece, vamos a comenzar con la exposición de Claudia Fernández y Graciela Sechín de Fasano, con su libro Cartografías del Yo en el Mundo Antiguo, Estrategias de su Textualización, publicado en La Plata por EDULP. Les doy la palabra. Muy bien. Buenas tardes a todos. Comienzo yo la exposición y luego va a continuar mi colega y compiladora también de este volumen. Es un volumen probablemente conocido para parte de los asistentes, porque el volumen recoge las conferencias magistrales del 8º Coloquio Internacional, Cartografías del Yo en el Mundo Antiguo, Estrategias de su Textualización, que fue organizado por el Centro de Estudios Helénicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y se concretó durante los días 26 a 29 de junio de 2018 en el edificio Sergio Karakachov de la misma UNLP. Como en otras ediciones, el coloquio fue auspiciado por el CONICET, por la Asociación Argentina de Estudios Clásicos, y en esta última ocasión contó además con el acompañamiento de la Embajada de la República Helénica, cuyo embajador, Dimitrio Sebelakis, estuvo presente en la ceremonia de apertura. Para referirnos brevemente a la propuesta de este libro y de esta convocatoria de coloquio, digamos que el objetivo fue pensar y debatir las formas de expresión de la subjetividad a partir de las estrategias de su textualización, a los fines de trazar un mapa que diera cuenta de los complejos territorios del yo en la antigüedad. En ese marco, este volumen reúne 8 trabajos que corresponden en su conjunto a una lectura topográfica de la subjetividad en variadas manifestaciones discursivas, como la épica, la lírica, filosofía, historia y el mito en relación con el ritual. Aspectos constitutivos de los procesos de subjetivación, como las emociones, la imaginación, la identidad y la alteridad, la memoria o el agenciamiento, entre otros, han formado parte de los aspectos tratados por los filólogos, historiadores y estudiosos de la filosofía que conforman los autores de estos trabajos. Presentaré los primeros 4 trabajos para cederle luego la palabra a mi colega. Sobre la Odisea de Homero versan los 2 primeros capítulos del libro, ambos con novedades respecto de los análisis posibles del texto homérico. El primero corresponde a Bruno Carri, con la teoría de la mente y el autoconcepto de Penélope en el canto 23 de Odisea, acerca de la escena del reencuentro entre los esposos, y como su título lo adelanta, a partir de los aportes de la teoría de la lectura de la mente, mind reading. Explora la expresión de la subjetividad en Penélope, pero sobre todo en la expresión de su rostro. El detallado examen del texto lo conduce a Carri a determinar que Penélope reconoce internamente a su esposo ya al principio de la escena, y en 2 momentos particulares que ubica entre un grupo determinado de versos. En esta lectura, por lo demás atractiva sobre esta famosa anagnórisis, la manifestación de las emociones, por supuesto que cobra una singular importancia, así como la divergencia entre los pensamientos de los personajes y sus palabras. Le sigue el trabajo de André Malta Campos,
el manto y la construcción del mendigo mentiroso en Odisea 14, que gira alrededor del encuentro entre Odiseo y Eumeo. Particularmente ahonda en la sofisticada construcción del ethos del mendigo codicioso y mentiroso, coronada con la obtención de un manto, de la que Odiseo se vale para convencer a su porquerizo. Parecer mendaz, según Malta, es la parte esencial del disfraz. Los papeles se invierten temporariamente porque el porquerizo está en una situación superior a la de Namo, pero Odiseo termina ganando. El artículo siguiente es de María Inés Arabia, que se adentra en la sutil interrelación que la Nemea tercera de Píndaro entreteje entre la musa, el yo poético y la consagración deportiva que celebra. Esto es el triunfo de Aristóclides de Egina en el pugilato. En su propuesta cobra una vital importancia el espacio inicial del poema, cuando el poeta espera la llegada de la diosa, como si la performance poética no hubiese todavía comenzado. Es ese momento en el que, en opinión de la autora, y por medio del recurso de autoconfiguración del sujeto e incluso del proceso creativo, el yo poético y el autor se funden y en un tono sencillo entran en un diálogo sumamente atractivo. La filosofía también está representada en este volumen. En primer lugar, el capítulo a cargo de Graciela Marcos, Autorrefutación y cancelación de hipótesis en Platón, enfocado en el controvertido sentido de la operación de la cancelación de las hipótesis de República 6 y 7. Para aclarar este pasaje, la autora vuelve la mirada hacia otro diálogo muy interesante que es el sofista, específicamente desde los parágrafos 251d a 252e, para analizar justamente en lo que atañe a la estrategia de la autorrefutación. Marcos defiende entonces la tesis de que tal estrategia es una aplicación de la prescripción dialéctica de destruir o cancelar hipótesis. El tema, como se ve, implica adentrarnos en la definición del método dialéctico considerado por Platón el procedimiento ideal para la búsqueda del saber, cuyos ingredientes esenciales son sin duda la refutación y las hipótesis. Una lectura minuciosa del texto griego, como nos tiene acostumbrados Graciela Marcos, y un diálogo fecundo con sus principales críticos dan solidez al desarrollo de este artículo. Le cedo la palabra a mi colega Claudia Fernández, que va a comentar los artículos siguientes. Bien, se me escucha, ¿no? El segundo artículo dedicado a la filosofía pertenece a Marco Antonio Santamaría, de la Universidad de Salamanca, España, y se titula Mi vida es un infierno, el Hades como imagen de la vida del malvado en Filón de Alejandría. Filón emplea la imagen del Hades y sus eternos castigados en el Tártaro, me refiero a Tántalo y Sísifo, como símbolos de la degradación moral de quienes se entregan a las pasiones. Santamaría en este artículo rastrea las posibles fuentes clásicas de tales imágenes, no sin antes ofrecer un comentario de los pasajes de Filón, especialmente seleccionados en relación con el tema a tratar. Postula el autor, entre otros, el diálogo de Platón Gorgias como una posible fuente para su interpretación del Hades como imagen de este mundo. Por otro lado, los evidentes paralelismos con Sobre la naturaleza de las cosas de Lucrecio, en lo que respecta a la interpretación de los castigos del Hades como símbolos de la vida de los insensatos dominados por pasiones negativas, apuntaría, según el autor, a que ambos se basaron en textos similares pertenecientes a la tradición epicúrea, tal vez remontables al mismo Epicuro. No sé por qué no me pasa esto. Bien. Tenemos luego dos artículos a cargo de historiadores. El primero de ellos, de Julián Gallego, titulado Decisiones ciudadanas, disyuntivas heroicas, modelos políticos y trágicos de la acción humana, donde se trabaja sobre la noción del sujeto político marcada por los debates contemporáneos. En relación con las posibles articulaciones entre la subjetividad de la ciudadanía en la democracia ateniense y la figura del héroe trágico. Para ello, Gallego parte de los textos que ilustran el proceso subjetivo en que se ve sometido la gente en posición de decidir
y de actuar en la asamblea ateniense, como los que presenta Heródoto o Tucídides, para relacionar, en segundo término, con los modos en que la tragedia plantea las disyuntivas excluyentes del héroe. La situación misma de la decisión asimila a ambos agentes, me refiero al agente trágico y al hombre ciudadano. Sin embargo, también pueden resultar antitéticos. Las últimas tragedias del siglo V no se enfrentan, según el autor, a una desubjetivación que, en el plano político, se corresponde con la crisis de la democracia radical a raíz de los golpes oligárquicos y la derrota de la guerra del Peloponeso. Con las revueltas esclavas romanas, resistencia y subjetividad política colectiva de Carlos García Magó, se produce el pasaje del mundo griego al mundo romano. Magó coincide con Gallego en aprovechar las aportaciones de las teorías de la construcción del sujeto político, en su caso, para caracterizar los movimientos esclavos. Luego de comentar críticamente los principales estudios de los historiadores modernos que trataron el tema, Magó advierte sobre el error que supone trasladar el imaginario revolucionario del siglo XIX y XX al mundo antiguo. Su intención, en cambio, es buscar las trazas de la circulación de un discurso alternativo al dominante, capaz de establecer un grado importante de cohesión social que genere las condiciones para una acción revolucionaria y ponga en cuestionamiento el orden social establecido. En su argumentación cobra importancia el oxímoron lingüístico que subyace a la expresión dulon polis, no tanto un conflicto gramatical, sino más bien, cito, un conflicto ideológico por la valoración de tal signo. Cierra el libro Ana Isabel Jiménez San Cristóbal con el capítulo titulado Dioniso, la manía de un dios. Dioniso es el patrón de la locura ritual, provoca el delirio y el éxtasis en sus seguidores, lo que se llama la manía teléstica, y él mismo cae en ocasiones presa de ella. Con el con el soporte de múltiples testimonios textuales que aparecen inclusive traducidos al final del capítulo y también en su versión griega, Jiménez San Cristóbal analiza estas dos facetas. El participio mainómenos, que acompaña al dios, puede significar delirante, pero también furioso, en consonancia con su vinculación a menos ímpetu guerrero. Estas ambivalencias y hasta contradicciones también se dejan ver en la discriminación que hace la autora entre una manía saludable, esto es, un estado de euforia, entusiasmo o vitalidad desmedida que libera de las ansiedades y preocupaciones, y por otro lado, la manía sombría, violenta, asociada con los castigos infligidos por el dios cuando no se lo reconoce. El último tipo de locura no encuentra prácticamente testimonios en el culto histórico. La exhaustividad y la erudición caracterizan a este trabajo sobre la religión y el mito, que da conclusión al volumen. En la corrección y maquetación del libro nos ha ayudado, y por eso la quiero mencionar, Sofía Samperetti, que pertenece también al Centro de Estudios Helénicos, y todos los capítulos, como ustedes ven, están traducidos al español, justamente pensando en nuestros alumnos y en la posibilidad de que todos ellos puedan ser leídos también como material de clase. Para eso entonces hemos traducido dos de ellos. El de Carri fue traducido por Graciela Cecchini y Pilar Fernández de Agustini, y el de André Malta Campos por Pilar Fernández de Agustini y por mí. Bien, quisiera cerrar, y creo que estoy justo con el tiempo, adelantando la fecha y tema de nuestro próximo coloquio, y ojalá también podamos a partir de ello publicar el siguiente volumen. Tienen allí ustedes la fecha y los invitamos a participar, ojalá puedan acompañarnos. 21, 22 y 23 de junio de 2023 va a ser totalmente presencial, y tienen ustedes en la diapositiva la lista de los invitados que hasta ahora han aceptado participar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Claudia y Graciela por la presentación y por la invitación. Paso ahora a presentar, siguiendo el orden establecido, a presentar el libro que editamos con Raquel,
Y bueno, paso a la lectura del texto que he preparado. El presente libro, titulado La educación en la filosofía antigua, ética, retórica y arte en la formación del ciudadano, que compilamos junto a Raquel Miranda, fue publicado a mediados de 2020 por la editorial Miño y Dávila. El mismo reúne 11 capítulos escritos por destacados investigadores latinoamericanos, quienes desde distintas perspectivas reflexionan sobre el papel que estas nociones ocupan en el pensamiento antiguo. La producción académica de habla hispana ocupa un lugar marginal en el mapa erudito, lo cual se evidencia en el hecho de que en términos generales no es leída, citada ni referenciada por los investigadores no hispanohablantes, y como tal solo parece convalidarse a través de su traducción a otras lenguas, especialmente al inglés. A pesar de este lugar subsidiario y de las limitaciones socioeconómicas, políticas e incluso académicas que afectan a la región, a lo largo de los años y con gran esfuerzo se han ido formando un importante número de investigadores sobre el mundo griego antiguo en las universidades latinoamericanas. Precisamente esta colección dedicada al estudio del Mediterráneo antiguo, dirigida por Julián Gallego, y en particular este libro y su primer volumen, publicado en 2019, o sea, hubo un primer volumen, son testimonios de este esfuerzo. Nuestro propósito no es ni cuestionar el valor del inglés como lengua vehicular en este ámbito, ni mucho menos rechazar la importante tradición académica anglosajona y europea, sino reconocer y por ende revalorizar la producción local. Con vistas a ello, convocamos a diversos especialistas de la región en torno al papel que la ética, la retórica, el arte y la educación ocupan en el pensamiento antiguo como ejes del libro. A partir de esta propuesta temática común, respetamos las perspectivas, los criterios y lineamientos de investigación propuestos por cada uno de los autores invitados. Yo quería compartir, si me permiten, la tapa del libro. Creo que se ve, ¿no? Sí. Y les paso a mostrar también el índice. Con respecto a la organización del libro, hemos seguido un criterio histórico en la disposición de los capítulos, en virtud del cual comienza con un análisis sobre el pensamiento prefilosófico de Hesíodo, continúa en el capítulo 1, continúa con 2 trabajos dedicados a Platón, capítulos 2 y 3, prosigue con 7 capítulos sobre el pensamiento y la obra de Aristóteles, y finalmente la obra culmina con un capítulo dedicado a dar respuesta a las objeciones contemporáneas que se le suelen plantear a la ética estoica. Además de esta organización cronológica, hemos dispuesto los capítulos siguiendo las temáticas comunes en las que convergen las indagaciones. Luego del prólogo escrito por el prestigioso especialista y traductor Eduardo Sinot y de la introducción de las 2 compiladoras, el libro se inicia con el trabajo de María Cecilia Colombani de la Universidad Nacional de Morón y la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien explora la constitución de la subjetividad femenina en la obra de Hesíodo. En el segundo capítulo, la concepción platónica de filosofía en el Fedro, nuestra querida María Angélica Fierro, que nos acompaña, tenemos hoy el gusto de poder presenciar también la presentación de su libro, quien pertenece, digamos, María Angélica a la UBA y al CONICET, muestra que Platón elabora en este diálogo una concepción propia y compleja sobre qué es la filosofía. En el tercer capítulo, Pilar Spangenberg, que pertenece a la UBA, a la Universidad Nacional de Rosario y al CONICET, analiza las dimensiones prácticas de la verdad en la República de Platón y asegura que hay una dimensión de la verdad que solo se encuentra en la praxis efectiva, su ámbito específico de aparición. En el cuarto capítulo, Fernando Gazzoni, de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, el capítulo originalmente era escrito en brasileño y yo lo traduje, analiza las deudas de Aristóteles con Platón en lo que concierne a la poesía. Perdón, estaba escrito en portugués. Su propósito es explorar la cercanía que une a ambos filósofos con vistas a hacer una mejor evaluación acerca de la distancia que los separa. Continuando con el estudio sobre la poética, en el quinto capítulo, Entre tragedia y política, mímesis, emociones y entendimiento en Aristóteles, Mariana Castillo Merlo, de la Universidad Nacional del Comahue, CONICET, analiza el papel que el aprendizaje mimético desempeña en la formación del juicio práctico y la deliberación.
En el sexto capítulo, que es de mi autoría, aquí, analizo las funciones de la musique en Política 8. A pesar de su carácter aparentemente secundario, sostengo que la educación musical es un tema medular íntimamente vinculado a los cimientos del pensamiento político aristotélico. En el capítulo 7, Manuel Berrón, de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad de Entre Ríos, explora los múltiples recursos metodológicos que Aristóteles emplea en el primer libro de la Política. En el capítulo 8, Gabriela Rossi, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de Chile, muestra que la sofística consiste fundamentalmente en una elección de vida, para lo cual centra su análisis en diversos textos de Aristóteles. En el capítulo 9, Liliana Carolina Sánchez Castro, que en ese momento formaba parte de la Universidad de Cartagena y actualmente de Antioquía, en Colombia, hace un minucioso análisis de los elementos del tratado pseudo-aristotélico sobre las virtudes y los vicios, que permitirían conectarnos, al menos vagamente, a la ética eurémica. Como culminación de la extensa sección del libro dedicada al estagirita, en el capítulo 10, el destacado arabista Luis Javier López Farjat, de la Universidad Panamericana de México, presenta un original estudio sobre Averroes y la transformación de la retórica de Aristóteles. Su objetivo es mostrar que Averroes se distancia de manera intencional respecto de la retórica aristotélica para adaptarla al contexto religioso islámico. En el último capítulo, titulado Éticas de la Virtud, Objeciones Contemporáneas, Respuestas Antiguas, Rodrigo Braikovich, de la Universidad Nacional de Rosario, CONICET, hace una detallada reflexión metaética, a partir de la cual destaca que la ética estoica constituye una vía alternativa frente a otros paradigmas éticos. Más allá de las diferentes perspectivas e interpretaciones que proponen cada uno de los estudiosos, advertimos que hay una idea común que es recurrente en la mayoría de los capítulos. Un recorrido transversal por los trabajos aquí reunidos muestra que la educación es una de las principales preocupaciones de los filósofos antiguos, que es planteada de manera expresa en varios de los capítulos, mientras que en otros es una cuestión subyacente. Seguramente los lectores encontrarán otras ideas, nociones y focos temáticos que le permitirán transitar este volumen colectivo de múltiples maneras. Nuestra pretensión última es dar a conocer algunas de las valiosas investigaciones realizadas en Latinoamérica sobre estos temas centrales de la filosofía antigua, revelando la riqueza de la literatura académica en español. En nombre de Raquel Miranda y el mío, queremos mencionar a los organismos de investigación que han posibilitado la publicación de este libro: el CONICET, la Agencia Nacional de Investigación y la Universidad Nacional de La Pampa. Asimismo, expresamos nuestra profunda gratitud a cada uno de los investigadores, quienes de manera generosa y comprometida han colaborado con sus capítulos, de igual modo al profesor Sinot, quien nos ha honrado con la realización del prólogo, y a Julián Gallego, quien generosamente nos ha invitado a formar parte de la colección que encabeza como director. Cabe señalar que el libro ha sido reseñado por Víctor Méndez para la revista mexicana Novatelus, por María Emilia Avena para la revista latinoamericana de filosofía, por Abril Saín para la revista brasileña Arjai, y por Flavia Memo para la revista Síntesis, y próximamente será reseñado por Claudia Sellaro. Agradecemos a los colegas por su interés y sus valiosos comentarios, y por último, para quienes estén interesados, pueden adquirir el libro en la página web de la editorial Miño y Dávila. Su valor es de 2.800 pesos argentinos, y cabe destacar que la editorial lo comercializa también en México, Colombia y España. Bueno, muchas gracias, y pasamos a la próxima exposición a cargo de Constanza Filócomo. Va a presentar su libro Héroes al margen, la locura masculina en las tragedias de Eurípides. Adelante. Sí, a cargo mío y de Elsa Rodríguez Sidre, que me va a acompañar en la Perdón, presentación. discúlpame, sí, es cierto. No, está bien. Comparto Leí la pantalla. Disculpa, Elsa. No hay problema. Bien, se me escucha bien, ¿no? ¿Verdad?
Un poco bajito me resulta a mí, pero ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, si tenés por ahí el micrófono, ponértelo un poquito más cerca, porque se escucha un poco lejos. ¿Ahí está mejor? Sí, creo que sí, ¿no? ahí mejora, sí. Bueno. Empiezo entonces. Cuando hace ya varias semanas Constanza se comunicó conmigo para proponerme que presentáramos el libro juntas en este simposio, me puse muy contenta. Ello se debe a que siento por Constanza un gran cariño y admiración. El título del libro que están viendo en pantalla, que hoy estamos presentando, es Héroes al margen, la locura masculina en las tragedias de Eurípides, fruto de su tesis doctoral en la Universidad Nacional del Sur y editado por la misma universidad. Además, el tema de este simposio nacional e internacional, libertad, opresión y confinamientos del mundo antiguo a nuestros días, conforma un muy buen espacio para tal presentación. Quiero decir ante todo que es un verdadero placer leer el texto. En primer lugar, un tema apasionante, la locura masculina en la tragedia euripidea, le permite a Constanza conformar el corpus para el análisis de la locura masculina. 5 personajes trágicos, Heracles, Orestes, Penteo, Alcmión y Atamante, en 4 tragedias conservadas, Heracles, Infigenia entre los Tauros, Orestes y Bacantes, y en 5 fragmentarias, Alcmión en Psófide, Alcmión en Corinto, Ino, Frixo A, Frixo B. En este punto es de destacar que sigue los pasos de su maestra y directora Lidia Gambón, quien ya en su tesis doctoral defendida en el 2007 incluyó corpus fragmentario. Ambas logran con creces el cometido de analizar la obra fragmentaria de Eurípides y de marcar la importancia de tal tarea. Constanza Filócomo se propone determinar los elementos de la construcción de la locura en los héroes euripideos a partir de los diversos indicadores que subrayan la marginalidad de la víctima. A partir del análisis filológico de los textos y teniendo en cuenta su contexto de producción, estudia 3 ejes temáticos ligados a la crisis del héroe: la alienación cognitiva, emocional y conductual. La otredad será, pues, clave para abordar procesos de animalización, de teratologización y de feminización. El libro está dividido en 5 partes, además de las conclusiones finales. La introducción, 3 capítulos para los protagonistas de las obras conservadas, Heracles, Orestes y Penteo, y otro donde se aborda el corpus fragmentario, Alcmión y Atamante. En la introducción, la autora se detiene en la construcción trágica de la locura, la vinculación con el corpus hipocrático, las líneas principales de la otredad, los 3 aspectos de la alienación mencionados. Por último, considera la problemática, modalidad, razón y finalidad de trabajar corpus fragmentario. Por su parte, cada uno de los capítulos de las obras completas se subdivide en partes que atienden a la contextualización de la locura en el desarrollo del drama. Concentra el análisis del tema en torno a los ejes señalados en el marco teórico y conjugan en la interpretación del éxodo la sanidad o insania del héroe en su condición marginal. Atención especial tendrán las figuras de las divinidades portadoras de la manía, Liusa, Erinias y Dioniso. El capítulo dedicado al corpus fragmentario está organizado a partir de las tragedias que abordan un mismo héroe, prestando particular atención al mito y a las fuentes literarias e iconográficas, que también aparecen en los otros capítulos. Al final del mismo, la autora nos comparte su traducción de los fragmentos. La marginalidad del héroe, concluye Filócomo, no es exclusiva del momento de la locura, sino que también se manifiesta en el posterior proceso de recuperación. Así sintetizan las conclusiones, cito: en Heracles, la locura es una y momentánea. Si bien el héroe no vuelve a ser totalmente el mismo, recupera la cordura y apenas despierta. La manía de Orestes también es repentina, pero no única, sino intermitente. Y si bien constituye también un ataque divino, la causa está especialmente problematizada en tanto encontramos al mismo tiempo explicaciones a partir de su interior que permiten dilucidar su estado. La insania de Penteo es la más compleja, ya que, si bien hay 2 momentos en los que Dioniso arremete contra sus frenes, el dios no se vale solo de su poder para poseer al humano, sino que dialoga con su víctima, la persuade, la confunde y lleva a cabo un plan de venganza que ejecuta a través de un largo proceso. Además, es Penteo el único de los héroes que termina muerto, lo que hace difícil o imposible determinar si logra la recuperación. En este sentido, un elemento en común de todos los héroes es la alienación,
que sufren como consecuencia la locura. Bestializados, feminizados, asimilados a lo monstruoso, pierden su identidad. Quiero, para ir cerrando, por cuestiones de tiempo y porque también le voy a dar lugar a Constanza, detenerme en el cierre de las conclusiones para observar la pasión de la que nos habla la doctora Filócomo. Hay algo, vuelvo a citar, que nos resultó especialmente apasionante mientras desarrollábamos este trabajo. Esto es la necesidad que se imponía a cada momento de comprender qué podrían haber percibido los espectadores de estos dramas, con qué se habrían sorprendido, de qué se habrían reído y de qué no, qué escenas estarían esperando, qué parte del mito conocerían. Por eso la presente tesis no solo nos condujo a interpretar la representación de la locura masculina en las obras de Eurípides, sino también a conocer un poco más a los griegos antiguos, su imaginario, sus creencias, su manera de pensar, actuar y sentir. Fin de la cita. Si bien, como dijimos, el anclaje del libro es deliberada y necesariamente filológico, lo cierto es que el lector agradece a sí mismo la interdisciplinariedad que se despliega en sus páginas. El desarrollo minucioso del material de investigación y de las opiniones críticas así lo demuestra. Un excelente apoyo bibliográfico y un sólido sentido crítico se hacen presentes en el desarrollo del texto. El análisis claro y original, en tanto no existía un abordaje holístico con relación a la manía de los héroes euripideos, y en tanto no prescinde de la información que proporciona el corpus fragmentario, es de un valor indudable y obliga a su lectura no solo al círculo de especialistas en Eurípides, sino también a los interesados en la tragedia y la cultura griega en general. Felicitaciones, doctora Filócomo, ha realizado sin ninguna duda un excelente trabajo. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Bueno, agradeciendo enormemente las palabras de Elsa, quisiera en los minutos restantes exponer brevemente la metodología con la que llevé a cabo la investigación, así como también las principales dificultades con las que me encontré, con el fin de evidenciar la naturaleza del trabajo hecho. En cuanto a la metodología del corpus completo, se estudió con el método filológico, es decir, con traducción y análisis del texto griego, siempre teniendo en cuenta la conceptualización que tenían los antiguos griegos sobre la enfermedad, la cognición, las emociones, la conducta. Entonces, el análisis textual del corpus, sumado a las posturas teóricas, en especial las relativas a las emociones y al conocimiento, me permitieron establecer hipótesis sobre la marginalidad que la locura impone en las figuras masculinas, tanto durante como después de la locura. En cuanto al estudio de los textos fragmentarios, la metodología fue completamente distinta. Primero debí traducir todos los fragmentos conservados de las obras que podrían haber tratado el tema de la locura. Luego fue necesario reunir las fuentes literarias e iconográficas que hayan tratado los mitos, para lo que fue fundamental acceder a la información que reúne el link. Continué delineando la posible estructura de las tramas con el fin de dilucidar si en alguna de las piezas podría haberse tratado la locura de los héroes. Y las preguntas que planteé en el capítulo dedicado a los fragmentos surgieron a partir de ese mismo trabajo con esos fragmentos. Naturalmente el corpus fragmentario implicó una serie de dificultades metodológicas que fueron quizás las más arduas en el proceso de investigación. En primer lugar, por la naturaleza de este corpus, del que nos ha llegado tan poco, pero además por la poca información, muchas veces descontextualizada o con errores que las fuentes brindan sobre la obra o el mito. Por otro lado, las ediciones con las que contamos suelen carecer de anotaciones y de traducciones, y solo en los últimos años se han incrementado las ediciones más completas, así como el interés por este tipo de corpus. Pero las dificultades del trabajo no se limitaron al abordaje de este material. En efecto, representó en algún punto un gran desafío el hecho de analizar obras que atraviesan distintos periodos. Por un lado, me parecía importante tener una visión de conjunto sobre la producción completa de Eurípides, pero al mismo tiempo intenté respetar la idiosincrasia de cada drama. Por eso es que abordé cada obra individualmente, estudié los problemas que presenta cada una, tratando de observar algunas coincidencias en el tratamiento de la manía de una y otra pieza. Por último, aunque la accesibilidad al material es cada vez más abierta, sigue siendo un problema con el que nos enfrentamos en nuestros estudios, sobre todo en países como el nuestro. En este sentido, quisiera destacar la absoluta generosidad
que reina entre los profesores e investigadores de nuestra disciplina, me encontré siempre rodeada de profesores y colegas dispuestos a ayudarme, a facilitarme el material que tuvieran disponible, y esto muchas veces fue indispensable para poder avanzar. En el mismo sentido, las becas con las que fui beneficiada me permitieron sortear esta dificultad, sobre todo la beca Fulbright, con la que pude acceder a una gran biblioteca y a los más recientes estudios sobre el tema que estaba estudiando. No puedo desaprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a quienes hicieron posible no solamente este libro, sino todas las etapas previas que fueron necesarias para llegar hasta él. Si bien la investigación y la escritura resultan actividades brutalmente solitarias, el trabajo que contiene este libro fue para mí un trabajo colectivo. No es sin los otros. Por una cuestión de tiempo no puedo mencionar a todas las personas ya nombradas en las primeras páginas del libro, pero permítanme hacer público mi enorme agradecimiento a mi directora de grado y posgrado, la doctora Lidia Gambón, porque supo siempre desde un principio enseñarme y orientarme con una absoluta generosidad. A mi codirectora de beca, la doctora Elsa Rodríguez Sidre de la UBA, que acaba de acompañarme con la presentación, siempre tan amable y alentadora. A los profesores y colegas que me impulsaron en más de un momento necesario y que también me corrigieron, que son muchos, pero quisiera solamente mencionar al doctor David Constant de la Universidad de Nueva York y al doctor Enrico Meda de la Universidad de Pisa, quienes leyeron parte del libro y me auxiliaron de muy diversos modos. Agradezco especialmente el apoyo del proyecto PIC de agencia del que formo parte y el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur por haber financiado la publicación del libro, y a la editorial de la UNS por el trabajo y la paciencia. Por último, quisiera muy brevemente manifestar la deuda que siento para con la educación pública de mi país, que me formó desde mi temprana infancia hasta el doctorado. Es a mis padres y a esta educación, con sus profesores, becas y posibilidades, a quienes les debo todo. De hecho, las becas de investigación en mi etapa de estudiante, tanto de grado como de posgrado, de SIN, UNS, CONICET, Fulbright, me permitieron dedicarme a esto durante los últimos años. Este libro que aquí presento es el fruto tangible de ese recorrido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Constanza y a Elsa. Y ahora pasamos a la presentación del último libro, que es el que va a hacer la presentación María Angélica Fierro, su traducción del Fedro en la editorial Coligüe. Y bueno, te doy la palabra, María Angélica. Bueno, primero agradecer mucho este espacio para presentar esta muy esperada traducción, creo que por muchas personas, pero especialmente por mí, porque llevó muchos años concretarla y que la editorial finalmente la publicara. Antes de leer las palabras que he preparado, me gustaría, bueno, hacer un comentario sobre el proceso de traducción, que fue todo un desafío para mí cuando me lo propuso Coligüe, cuando yo regresaba a mi país justamente para reinsertarme como investigadora adjunta, y tomé el desafío. Tuvo muchas etapas donde recibí, Constanza recién mencionaba todo el apoyo que recibió tanto de institucional como de distintas personas. Y bueno, el primero de todos fue en el inicio de la traducción. Yo todavía estaba trabajando en mis investigaciones postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de México, y tuve la fortuna de que me acompañara en esos primeros pasos el doctor José Molina Ayala, a quien lamentablemente no pude enviarle la traducción porque partió antes de esta existencia somática el año pasado. Y lo que me sugirió fue hacer un recorrido del texto griego como una primera familiarización, y empezamos a discutir algunos criterios de traducción con él. Ya de regreso a mi país, inserta como investigadora adjunta, lo primero que hice fue un exhaustivo análisis morfosintáctico, como haríamos todos, tratando de llegar a un texto que por ahí es un poco duro, pero que dé cuenta de ello. Y en la revisión de ese primer borrador quiero mencionar a
José María Nieva y a Claudia Márcico, que me acompañaron con una primera revisión. Tuvo muchas revisiones y muchas etapas de elaboración la traducción, además por las características que se piden a las traducciones de Coligüe. Ya en la segunda versión que hice es cuando empecé a identificar términos claves y de difícil rendición a veces en la traducción, como el propio eros, como ustedes saben, que la traducción amor lo supera, el término eikos, que se traduce por probable, razonable, pero bueno, ¿por qué traducirlo por verosímil y mantenerlo así durante toda la traducción? El término epithymia, apetito, pero también deseo, bueno, términos muy importantes para la filosofía platónica y que, dada mi enfoque exegético sobre Platón, me parecía importante mantenerlos y hacerlos sonar de alguna manera y dar cuenta de ello en las notas, no solo cuando se hacían los desarrollos conceptuales, explícitamente conceptuales de Platón, sino en las situaciones dramáticas, en los momentos que parecen simplemente incidentes del diálogo, ¿no? Que en mi opinión, en la lectura de Platón, está también señalando hacia los tratamientos conceptuales desde otro lugar, o sea, desde esta fusión que hace Platón permanentemente entre forma y contenido. Entonces, para lograr esto, también hubo como una reelaboración del texto muy importante. Y todo el sistema, el texto cuenta con un estudio introductorio bastante largo, al cual después me voy a referir, ¿no? Donde doy cuenta sobre todo del entramado entre eros y logos, que constituye la unidad del diálogo, y qué tipo de concepción de filosofía resulta de esto, que es un poco lo que trato en uno de los capítulos que produje durante la producción de esta larga traducción, que es el capítulo del libro que nos comentaba Viviana anteriormente. Y después tiene cada una de las secciones del diálogo, tiene un estudio introductorio propio, que cada uno de ellos ha sido parte de mis investigaciones en CONICET, a lo largo de prácticamente, imagínense, una década, ¿no? Entonces acá yo he resumido prácticamente todo mi trabajo de investigación durante un periodo muy largo. Como comentaba con uno de mis colegas, creo que supera lo que yo logré en una tesis de doctorado, lo que he condensado aquí. Y con respecto al sistema de notas, entonces, lo que yo he procurado es tratar de dar cuenta del juego platónico, justamente este juego que se desarrolla no solo en los momentos claramente argumentativos, sino en todas estas situaciones aparentemente solo recreativas que presenta el diálogo, pero en mi opinión muy significativas. Y al mismo tiempo, bueno, como se pretende en todas las notas, ¿no? Dar cuenta del contexto histórico-cultural, que en el caso del Fedro es omnipresente y es sumamente profuso, ¿no? Entonces, para hacer resonar ese contexto también ha habido un gran trabajo para poder ir anotándolo, ¿no? en cada momento de la traducción. Bueno, tenía algo escrito, pero no sé, me salió contárselos el proceso. Lo que quería agregar y compartir en pantalla es, bueno, esta traducción del Fedro fue publicada en la colección Coligüe Clásicos, salió a la luz este año, en abril del 2022, donde lo pude presentar en la Feria del Libro. Les quería mostrar por un lado la tapa, que también me puso muy feliz porque Coligüe inauguró un nuevo color para el Fedro, tiene una nueva coloración, y referirme al texto griego en el que me basé. Yo me basé en el ya, digamos, centenario texto de Barnett. A ver si lo puedo encontrar
mi archivo. Me cuesta, a ver, aquí lo tenía, ok. En el texto de Barnett, porque, bueno, ustedes saben que la colección oxoniense, o sea, sepan, está renovando la edición de Barnett que abarcaba toda la obra platónica que se hace a principios del siglo XX, pero todavía no han renovado la del Fedro. Así que, y cuando yo empecé, por supuesto, tampoco. Así que yo me basé en la edición de Barnett, pero señalé los lugares donde me aparté de ella. Me fueron muy útiles muchos comentarios clásicos, como el de Debris, que es el más conocido desde el punto de vista filológico, el de Haxford, que es de mitad del siglo XX, el de Christopher Rowe, que ustedes saben que ha sido mi supervisor, pero tuve la fortuna de que cerca de, o sea, de entregarla, pero con tiempo para revisarla, aparecieron los comentarios de Eunice, de Ryan, y eso me sirvió también para hacer hoy una revisión más de la traducción. Lo otro que traté de reponer, teniendo en cuenta esto de que la importancia del contexto dramático, de este carácter casi cinematográfico que tiene el diálogo platónico para mí, es la ruta de los personajes, que yo creo que Platón quería que realmente el lector se la imaginara, sobre todo el lector que era, bueno, era un ateniense como él, ¿no? Podía fácilmente imaginársela. Yo he tratado de que el lector la pueda reponer a sí mismo. Bueno, creo que, bueno, lo que me quedaría por mencionar es cuál ha sido mi manera de aproximarme a Platón, y que creo que constituye un poco también la originalidad desde lo filosófico de esta traducción del Fedro, porque nosotros, afortunadamente, en nuestro contexto cultural, como mencionaba Constanza, y de alta calidad, contamos ya con dos importantes traducciones del Fedro que son más o menos recientes, la de Armando Porati, muy extrañado por cierto, y la de la profesora María Isabel de Santa Cruz y María Inés Crespo. Yo tengo una manera particular de leerlo a Platón, me interesa apartarme de las lecturas tradicionales que consideran que Platón desprecia, por ejemplo, como siempre se dice, lo corporal, lo irracional, la retórica, ¿no? Mi mirada sobre estos aspectos que supuestamente Platón critica y deja de lado para proponer una mirada puramente, digamos, filosófica, según lo que se entiende por filosofía en Platón, justamente. Yo pienso que construye sus categorías para poder criticar los usos y los sentidos de estos aspectos, como el eros también, por supuesto, la manía, que también aparece en el Fedro, criticarlos y al mismo tiempo apropiárselos y darles un nuevo sentido e incorporarlos a la filosofía. Y creo que en todos los estudios que acompañan a cada una de las secciones del libro se puede, bueno, ver, se puede apreciar esta mirada diferente que ofrezco de la filosofía de Platón. Queda esto, creo, en evidencia incluso en la propia presentación del texto, que yo lo pedí mucho. No puedo abrir el archivo. Bueno, pedí mucho que me permitieran, además del índice final, presentar las partes, el prólogo, la primera parte, los discursos, y después la segunda parte subdividida en distintos momentos de crítica a la retórica, que al mismo tiempo es una ampliación y una apropiación. Para que el lector tuviera esta primera mirada de la obra platónica como si fuera realmente una especie de obra de teatro o una sinfonía, si ustedes quieren, ¿no? Que lo mirara de entrada, tuviera un mapa del texto, que lo mirara de esa manera. Y ya en el índice se puede sentir un poco, creo, bueno, en el índice no, en este pequeño mapa inicial, se puede sentir un poco, creo, esta
propuesta diferente de acercarse al diálogo platónico. Y lo último que querría agregar es que, dadas las características de esta colección, que yo agradezco tanto porque yo sé el esfuerzo enorme que es para quien la sostiene detrás, mantenerla y convocar a tantos investigadores para que lleguen estos textos renovados desde nuestra producción y desde nuestra mirada a los lectores. Otros de los puntos que me pidieron mucho tener en cuenta fue lograr un texto donde tanto el especialista como alguien que no conociera el texto en absoluto pudieran aproximarse. Y justamente hace poco, en una entrevista de radio que me hicieron acerca del Fedro, era alguien no especialista y me decía, bueno, pero yo puedo leerlo porque parece un estudio ultra especializado en realidad, si uno lo va a leer todo en orden y de manera completa, ¿no? Digo, bueno, también se puede tomar el Fedro como si fuera la rayuela de Cortázar y elegir en ese mapa dónde uno se quiere situar y elegir también cómo leerlo. Si leerse todo el estudio introductorio con todas las notas, o poder leerlo de corrido y sentir que el texto fluye, eso es lo que he tratado, espero que sea así, detenerse en aquellas notas que le llamen la atención, ¿no? Poder ofrecer un texto que pueda llegar a múltiples tipos de lectores. Eso también fue un desafío y un trabajo muy grande que realicé con apoyo de la editorial. Quisiera mencionarlo especialmente a Mariano Sverdlov, que me acompañó muchísimo, y también en una de las etapas de edición a Enzo Diolaiti, que también colaboró mucho para lograr esta fluidez en el texto castellano. Bueno, espero que bueno, les haya gustado una presentación atípica, si ustedes quieren, a las que veníamos escuchando, pero quizás por el gran cariño y el entusiasmo que me despierta, preferí comunicárselos de esta manera. Muchas gracias, está muy bien, María Angélica. Les agradezco a todas las expositoras, son todos libros muy, muy interesantes y que denotan el trabajo y la exhaustividad de todas nosotras y bueno, les agradezco a todos. No sé si hay preguntas en YouTube, nos han agradecido. Acá Marta nos dice que siguió todas las exposiciones con mucha atención y son muy interesantes y amenas. Y Raquel Miranda también nos felicita, y bueno, también las felicitaciones para ella y personalmente por dejarme participar de ese proyecto que dio a luz estos dos libros que editamos de manera conjunta. Y María Eugenia Steinberg también nos felicita y la satisfacción plena del interés en el desarrollo de la producción de materiales de calidad en nuestra América Latina, que bueno, era uno de los puntos que tratamos de enfatizar con Raquel al convocar a investigadores argentinos y extranjeros. Y bueno, y todos estos trabajos son el fruto de todo este cultivo que estamos haciendo desde hace años para que crezca la producción académica. Bueno, chicas, Paola también, y bueno, si no hay ninguna pregunta o si alguien quiere hacer algún comentario más, daríamos cierre a esta presentación tan linda de libros. No sé si alguien quiere decir algo. No, simplemente agradecer el espacio y compartirlo con ustedes. Gracias. Bueno, es un placer y les agradezco nuevamente a las organizadoras que están haciendo un trabajo fantástico y agotador. Muchísimas gracias, Paola, Laura, Marta, por su generosidad, por trabajar siempre con alegría, que eso es invalorable. Bueno, Viviana, muchas gracias. Estamos atentas al YouTube, pero no hay ninguna pregunta. Ahora